Sigo sorprendido con las expresiones que han expuesto o han manifestado que las Malvinas no son argentinas, ¿no? Que niegan la soberanía argentina sobre Malvinas. La verdad que yo todavía no lo puedo creer, pero bueno, ocurre, sucede. Y estoy tratando de indagar cuáles son las motivaciones, ¿no? Cuáles son las motivaciones que pueden llevar a alguien que es argentino o argentina a negar lo que dice la Constitución Nacional. Yo les recomiendo que lean la Constitución Nacional, porque si no, es el contrato básico de convivencia que tenemos argentinas y argentinos. Eh, y allí está muy claro, el reclamo de soberanía es una causa nacional. Pero pongámosle que hay gente que la quiere romper, digamos, eso que es un consenso, bueno, él lo quiere romper e instalar otro. Estaba viendo un diario inglés donde tomaban las declaraciones de Beatriz Arlo y de Ahmed, creo que se llama la candidata, ya ni lo tengo presente, la candidata de Bullrich en la lista del PRO. Lo tomaban como noticia y decían algo así como dos importantes intelectuales argentinas apoyan la soberanía británica en las Falklands, ¿no? Y claro, uno dice, ¿qué se querrán hacer conocidas en el Reino Unido? No termino de entender cuál es la motivación. Ensayé algunas hipótesis en relación a eso que quería compartir con ustedes. Primero decirles, me parece gravísimo que en la Argentina estemos discutiendo la cuadratura del círculo. Digo, me parece gravísimo que cada tanto haya una corriente así, en este caso de un mal revisionismo, que quiere poner en tela de juicio si las Malvinas son o no argentinas, si los desaparecidos son 30.000 o son menos. Bueno, esas oleadas que cada tanto vuelven y que también, como un viento sur y con tanta fuerza, para mí, allá por el 2003, vino Néstor Kirchner a soplar y a despejar, ¿no? Siempre pienso en ese país, en el país de fines de los 90 y el país de principios del 2000, ¿no? Qué país desanimado, qué país arrodillado, qué país abatido, qué país desmoralizado. Porque claro, si no te abaten y no te desmoralizan, probablemente no puedan, la mayoría de las veces, instrumentar esos modelos económicos que son de exclusión, ¿no? En los 90 se inaugura de manera terrible y dramática la exclusión en la Argentina. Como dijo el presidente el otro día, dice, bueno, la oposición quiere, a la oposición le sobran 20 millones de personas en sus cálculos. Tiene razón, los 90 fueron eso. Los 90 fueron una propuesta que la sociedad, o buena parte de la sociedad, o una mayoría social avaló durante un tiempo, y que era que a cambio del 1 a 1 había que sacrificar a un sector de la sociedad. Había que expulsarlos de las empresas públicas, había que racionalizar en los empleos privados, había que congelar los salarios, había que impedir la organización gremial. Era una especie de pacto con el diablo, ¿no?, que se hizo en aquel tiempo, con consecuencias realmente nefastas, porque la exclusión quedó. Se pudo revertir en parte en los gobiernos kirchneristas, pero la verdad es que la exclusión todavía quedó, está allí. La vimos el otro día en esa marcha Plaza de Mayo de la UTEP, expresión de la economía social. Pero esto es como cuando embellecemos, ¿no? Decimos de la economía informal. Es gente que no está conveniada, gente que vive o sobrevive por un subsidio o un plan, que se inventa trabajo porque el mercado no la quiere contratar y el Estado dice que tampoco puede. Entonces están tratando de rebuscársela como pueden. Pero ese paisaje no era un paisaje habitual en la Argentina. Eso se inaugura fuertemente en la década del 90. Y esos programas esencialmente se podían aplicar, que fueron programas de endeudamiento y de miseria también, se podían aplicar porque a la gente, cuando vos moralmente la tenés abatida, es capaz de comprar cualquier cosa. El gran logro de la derecha en Argentina es minar la autoestima nacional. Bueno,
Una forma de minar la autoestima nacional es creer que nosotros no tenemos derechos soberanos sobre las Islas Malvinas. Las Naciones Unidas dicen que es un enclave colonial. Y sin embargo nosotros tenemos intelectuales que dicen, no, mira, la verdad, son como Escocia. Se parece a Escocia. Por eso son británicas. Claro, si son capaces de decir eso, también son capaces de decir en todos los lugares por donde pueden circular, en todo este sistema de medios concentrados, son los mismos que pueden ir a decir cualquier cosa, que por ejemplo la economía de mercado nos conviene. Me acuerdo que se había acuñado ya por los 90 algo así que era el capitalismo popular de mercado. Y le decían a los trabajadores, a los que dejaron sin trabajo, sobre todo en las empresas públicas, que pasaban a ser accionistas. Todo un fraude, ¿no? Un fraude. Algunos creen que la mentira empezó con Cambiemos, no. La mentira empezó mucho antes. Cambiemos es una digna heredera, en todo caso, de esas cuestiones. Cambiemos juntos, o como se llame. Pero digo, no es inocuo, no es gratuito decir que las Malvinas no son argentinas. Porque decir que las Malvinas no son argentinas es como decir que los excluidos de aquella década, que hoy se han cronificado y que forman parte central de esa cantidad de argentinos y de argentinas que se denomina, entre comillas, economía informal, donde hay muchísima gente que no tiene ingresos que superen la línea de pobreza, es decir, tiene ingresos de subsistencia, es la Argentina pobre. Bueno, la Argentina pobre tampoco es Argentina. Será del peronismo, será de un gobierno, pero tampoco es de Argentina. ¿Cuáles son las propuestas que tiene la derecha en la Argentina? Parece casi 40% de pobres que tiene el país. ¿Cuáles son las recetas? ¿Las de Bullrich? ¿Las de la represión? ¿Las de que acepten su destino con mansedumbre? ¿Las de que se latinoamericanicen, como habitualmente se dice? Porque estas sociedades duales, estas sociedades desiguales, son muy comunes en Latinoamérica. Así es Chile, así es Perú, sociedades, así era Bolivia antes de Evo también. Sociedades en las que se crece económicamente pero no hay distribución. Entonces son sociedades muy pobres pero países ricos en términos de lo que puede ser el crecimiento del Producto Bruto. Argentina es evidente que viene copiando ese paisaje, porque Argentina también es Latinoamérica. Difícilmente haya una salida individual en este contexto. Por eso es tan importante pensar en un retorno de la patria grande y entusiasmarse cuando uno ve a los Castillo, cuando uno ve a Lula también activando políticamente, cuando uno ve que en Bolivia nuevamente el MAS está gobernando, cuando uno ve que en Chile preside la constituyente una mapuche. Todas esas cosas apuntalan a un sueño, y es que regionalmente vamos a encontrar una salida a esto que se nos pone cada vez más complicado, pareciera. ¿Por qué? Porque el mercado no resuelve. Y los estados son débiles. Los estados son débiles. Frente a las corporaciones, frente a las presiones geopolíticas, frente a pueblos a los que la mayoría del tiempo, la mayoría de las veces, se los trata de dinamitar en sus capacidades morales, en sus capacidades de energía social. En la Argentina pasa eso. Toda la prédica, casi diría yo institucionalizada hoy, toda la prédica del mercado hacia los argentinos y las argentinas es que no valen nada, que nada de lo que hicimos sirve para algo, que el mejor destino para nuestros hijos y nuestras hijas es Ezeiza, a lavar inodoros en vaya a saber dónde. Por eso dicen que las Malvinas no son argentinas. Porque hablar de Malvinas y hablar de un enclave colonial y hablar de su soberanía es hablar de conflicto. Y los conflictos existen más allá de lo que piense Beatriz Arlo, más allá de lo que piense la derecha, y va a seguir habiéndolos. Porque esos conflictos son los que de alguna manera van girando la rueda de la historia. Innegable que va a haber siempre conflictos en el mundo. Algunos valdrán la pena, otros serán menos importantes. Pero yo creo que acá hay un conflicto fundamental, y con esto voy cerrando, y es por qué dicen que las Malvinas no son argentinas. ¿Por qué dicen que los desaparecidos no son 30.000? ¿Por qué dicen que la Argentina no se desendeudó durante los gobiernos kirchneristas?
¿Por qué dicen que también el kirchnerismo es una mafia llena de rufianes o un grupo de ladrones? ¿Por qué dicen esas cosas? Y la única respuesta que yo encuentro es para generar frustración social y abatimiento moral. Condiciones para implementar esos modelos donde la exclusión es vista como una especie de fatalidad climática que no tiene solución. Porque en el mundo al que ellos quieren insertarse, en el que ellos quieren insertarse, las cosas son así. Hay gente que está excluida. Pasa en Londres, pasa en Nueva York, pasa en Estados Unidos, pasa en Inglaterra, pasa en Francia. Se le da un cheque que se llama desempleo, un seguro de desempleo, a otro se le da un cheque que dice es el salario básico, universal, al otro se le da un... Y se vive así. ¿Y saben cómo se vive así? Mal. Mal. Se convive con soluciones que son parche y que no discuten la cuestión de fondo, no quieren conflicto. Han extirpado el conflicto como el mecanismo que hace rodar la historia. Lo que quieren son este mundo desigual, lleno de pasiones tristes, donde hay un despeinado que va por la televisión y dice que a los políticos hay que sacarlos a patadas de todos lados y que esto no sirve para nada y que el Estado es un ladrón, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que buscan. Son prédicas que instalan esa frustración, pero que fundamentalmente lo que hacen es incubar el escepticismo en las grandes mayorías sociales que son las que pueden lograr la transformación.